Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya la revista de Opinión Democracia, martes 22 de junio del 2021. Bueno, algunos temas, ¿no? Hoy me parece que la primera respuesta jurídica frente a una impugnación, entre las tantas cosas que está haciendo el señor doctor Jorge Yunda, alcalde removido de la capital, pero en funciones. Una de estas se puede resolver hoy. Corren los 10 días ya del contencioso electoral. Ojalá no se demoren los 10 días y puedan resolver. La verdad es que si vemos lo que pasa en agua potable, lo que pasa en transporte, es indispensable que regularicemos el funcionamiento del municipio. Y cuando digo regularicemos, como ciudad, que todos hagamos esfuerzo para que esto comience a funcionar. Las autoridades electas deben tener conciencia de para qué solicitan el voto y cómo responder a ese voto. El Ecuador vuelve al convenio del CIADI a los 11 años. Un convenio que lo que permite es tener, yo diría, una supremacía para que si la judicatura local nos resuelve los temas, se lo puede hacer. Y se lo puede hacer conversando, se lo puede hacer en negociaciones, que tengamos unos tribunales que nos garanticen seriedad. Sí, eso pone limitaciones. Algunos decían, se pierde la soberanía. Claro, tanto no se pierde que, o a lo mejor dicho, sí se pierde y algunos prefieren no perder lo denominado soberanía para hacer lo que quiere. Y ahí están los conflictos. En Quito los vacunatorios se unificaron y esto sí hay que tener en cuenta. La población tiene ya a su disposición vacunas, tiene un calendario y hay que actuar, hay que ir. Hay una responsabilidad ciudadana que es concurrir a la vacunación. Si todos nos cuidamos, entonces podemos avanzar más rápido. Son los temas que están en discusión, que hoy avanzarán, que se podrán tener, yo diría, cuenta de lo que pase, ¿no es cierto? Y otro de los temas que están en discusión y que además traen zozobra es la situación de la Contraloría General del Estado. Renuncia la subcontralora, la contralora subrogante. Y claro, eso tiene sus consecuencias. Y para analizar y buscar una respuesta de esto, hemos invitado al excontralor general del Estado, el doctor Marcelo Merlo, y también haremos un contacto con el señor doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. ¿Quién dirige la Contraloría? Es una de las primeras preguntas, y al saludar nuevamente al doctor Marcelo Merlo, bienvenido, doctor Merlo, buenos días. De la estructura, a más de pedirle un primer acercamiento a lo que pasa en la Contraloría, de la estructura hecha, ¿a quién le correspondería este momento entonces ejercer la representación de la Contraloría General del Estado? Doctor Merlo, bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado. La respuesta es muy sencilla. La Contraloría General del Estado no puede quedarse un solo segundo sin una primera autoridad que sea la que dirija ese organismo. ¿A quién le corresponde? La respuesta también, en mi criterio, es muy clara. La ley ha previsto que en caso de ausencia temporal o definitiva del Contralor General del Estado, le subroga
Todo el tiempo que ocurra esa ausencia temporal o definitiva, el subcontralor general. Esta ley fue actualizada, como es obvio, porque esta ley es del año 2002, cuando había un solo subcontralor general. Pero actualmente, porque la estructura jurídica de la Contraloría se sustenta en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Contraloría, en el reglamento y en el estatuto organizacional de la Contraloría. El legislador hizo una suerte de cesión de competencias e incorporó en la Constitución el que también se rige la Contraloría por las normas que puede dictar. Entonces, hay un estatuto que tiene una fuerza de ley. En ese estatuto, vamos en orden. En la ley se dice que en caso de ausencia temporal o definitiva, ejerce la dirección de la Contraloría el subcontralor general. En ese estatuto se hablan o se crean dos subcontralorías. Una subcontraloría de auditorías y una subcontraloría de responsabilidades. Precisamente, en ese estatuto se establece que la subcontraloría de responsabilidades representa a la Subcontraloría General del Estado. O sea, actualiza lo que está en la ley del 2002 con lo que ocurre hoy. Y en ese estatuto, en el artículo 9, numeral 2, se reafirma el concepto de que entre las funciones de la Subcontraloría de Responsabilidades, Subcontralora General del Estado, está la de reemplazar al Contralor, de subrogar al Contralor en caso de ausencia temporal o definitiva. Entonces, pero claro, este momento, doctor Merlo, este momento, lo que tenemos es, no hay una ausencia temporal o definitiva, lo que tenemos es un contralor subrogante, que asumió el rol de contralor, es que está detenido, que ha pedido licencia, que ha pedido vacaciones, o sea, ha hecho uso, pero no está ausente en todo caso, doctor Merlo, o sí está ausente. A ver, respecto a la primera afirmación suya, concuerdo. Efectivamente, el doctor Pablo Celi es un contralor subrogante. ¿Pero de quién? El titular. De un titular que está prófugo y que fue destituido por la Asamblea. Y por lo mismo, según disposición que se diera a través del Consejo Ciudadano de Participación Social, que presidía Julio César Trujillo, como usted recordará, a quien se le dio la atribución mediante un acto democrático de todos los ecuatorianos para que evalúe a todas las entidades que habían sido designadas por ese malhadado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que precisamente pues en la decisión del pueblo ecuatoriano, en el referéndum del 4 de febrero del 2018, se le dio esa atribución a los nuevos. Ahí se dio un plazo y ellos resolvieron que ya no había tiempo para hacer la evaluación de la Contraloría y que por lo mismo el doctor Pablo Celi asumía la subrogación hasta que termine el periodo de para el que fue electo el señor Polit, que era claro. Ahí permítame, doctor Merlo, permítame saludar al señor doctor. En marzo del 2022. Saludar al señor doctor Rafael Ollarte. Entonces, Pablo Celi quedó. Entonces, Pablo Celi ya no es, de lo que usted nos dice, y así podríamos entender, contralor subrogante, sino contralor en ejercicio. Ha nombrado una subrogante, que es la doctora Valentina Zárate, que acaba de renunciar. Saludo nuevamente al señor doctor Rafael Ollarte. Gracias, doctor Ollarte, por acompañarnos. Bueno,
de lo que nos dice el doctor Merlo, ha hecho una descripción, lo que está basado en el estatuto, en la Constitución, si las cosas estarían siendo más o menos normales, diríamos así, ¿no es cierto? Pero aquí hay unas consecuencias. Estaba recordando, a medida de lo que el doctor Marcelo Merlo nos decía, que el Consejo de Participación Ciudadana, al ya no tener tiempo, resuelven, en realidad, aceptar una propuesta del doctor Celi, que era una especie de transición, que iba a trabajar para crear este famoso Tribunal de Cuentas. Hasta donde se avanzó, se presentó un proyecto de ley, todo eso, y ya casi diríamos, no importa. La realidad es esta, que tenemos un contralor subrogante en ejercicio que está detenido, y ahora una subcontralora, Valentina Zárate, renunciante. ¿Cómo queda? Y dice el doctor Merlo, no, hay que seguir en la línea de sucesión. ¿Por quiénes? Por los que había designado el propio doctor Celi, y no sé si en algún caso por el contralor designado por el antiguo Consejo de Participación Ciudadana, ahora residente en Miami. Doctor Ollarte, ¿cómo se desenreda esto y qué debe hacerse? ¿Qué le espera al país frente a esta Contraloría y a este panorama? Bienvenido, buenos días. Buenos días, don Francisco, un placer estar con usted, con don Marcelo y con todos los amigos de Radio Democracia. Y sí, como usted lo ha dicho, esto es un enredo, o en palabras de Francisco Rocha, un relajo bien organizado, porque precisamente comenzamos este tema con saltarnos las normas. Cuando mediante juicio político es destituido don Carlos Polit, procedía que se nombre nuevamente al titular por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y Pablo Celi debía simplemente subrogar, conforme el artículo 33 de la Ley de la Contraloría, hasta la designación de ese titular. ¿Qué sucede? Como bien lo ha indicado don Marcelo, el Consejo Transitorio, por falta de tiempo o cualquier cosa, lo que hace es crear una ficción saltándose la ley y saltándose la Constitución también. Y nos dice que Pablo Celi debía completar el periodo del doctor Carlos Polit. Y lo hace con una mala excusa. ¿Y la mala excusa cuál era? Que había un proyecto de ley que efectivamente impulsó muy ardorosamente Pablo Celi para la creación del famoso Tribunal de Cuentas. Claro, la excusa era muy mala, primero porque la presentación de un proyecto de ley no implica necesariamente que ese proyecto de ley se vaya a aprobar. Los proyectos de ley pueden ser aprobados, modificados o negados. Y claro, dentro de las posibilidades constitucionales estaba ciertamente la de que se niegue el proyecto de ley. Entonces uno no entendía por qué, cuál es la razón objetiva de presentar un proyecto de ley reemplazando a un contralor con un titular, una contraloría con un titular unipersonal en una contraloría en la cual uno tendría un tribunal de cuentas colegiado, independientemente de que se debatía la constitucionalidad o no de ese proyecto de ley frente a los artículos 211 y 212 de la Constitución. Pero bueno, la cosa es, como también lo ha dicho don Marcelo, un problema de falta de tiempo, es decir, al Consejo Transitorio se le vinieron los tiempos encima, y como se le vienen los tiempos encima, decide tomar este camino. Y claro, a esto sumémosle un segundo aspecto, que es la decisión de la Corte Constitucional en el año 2019 de blindar los nombramientos, este famoso blindaje de nombramientos, que más de algún problema ya nos está acarreando que haya funcionarios inhabilitados ejerciendo la función pública, o en este caso que tengamos a un defensor del pueblo o a un contralor en estas condiciones. Perdona ahí ahora, la interrupción. Para agravar el entuerto, ¿qué ocurre? Perdona ahí la interrupción de una vez, doctor Ollarte. Pero una cosa es blindar los nombramientos. ¿Para qué? Por decisión política, o sea, por una revisión de cualquiera, se los pueda revisar o no.
pero otra cosa es que los nombrados entren en causales penales por las que deban ser juzgados y por lo tanto pierdan el puesto, ¿o no es así? Vea, don Francisco, todo el mundo se agarra del blindaje y ya lo hemos visto. Yo no he leído el fallo, pero he visto que el señor Murillo, que es miembro del Consejo de la Judicatura y que había salido del servicio público, no devolvió la indemnización. Hasta indelicadeza es eso. Hasta indelicadeza. Estás volviendo al servicio público y no estás devolviendo la indemnización por venta de renuncia. Pero bueno, aquí se permiten muchas cosas porque dice que la Corte ha blindado. Yeah. Entonces, hacemos eso y hacemos otras maravillas más. Pero bueno, volviendo al caso de Pablo Celi. Pablo Celi es sometido a proceso, para bien o para mal, con estas además famosas teorías conspirativas que nos quieren hacer decir que los contralores conocen absolutamente todo lo que pasa con la Contraloría. Es decir, desde todos los exámenes especiales, desde todos los informes, ellos saben qué glosas se desvanecen, qué glosas no se desvanecen, porque de hecho las glosas están para eso, pues las glosas no son determinación de responsabilidad civil. Cuando te glosan tú tienes que justificar, y si justificas se desvanece. Pero resulta que el Contralor sabe todo. Y bueno, le han instaurado proceso, y en ese proceso se ha dictado una prisión preventiva. Esa prisión preventiva naturalmente le impide el ejercicio de la función pública. Ya no es que está condenado, no es que se le han suspendido los derechos, nada por el estilo, pero evidentemente una persona que está bajo prisión preventiva ejercer el cargo público no puede, ¿ya? Y por esa razón operó la subrogación. Pero como nosotros en Ecuador sí podemos estar medio embarazados, ¿ya? Es decir, uno puede decir, estoy ausente pero no mucho, o estoy presente pero un poquito no más, resulta que, claro, le están subrogando, ¿ya? En virtud de su ausencia, le están subrogando, ¿ya? Y claro, resulta que la subcontralor, Valentina Zárate, ayer presenta la renuncia. Y claro, ¿quién le va a aceptar la renuncia? Pues no, espero que no ocurra el exabrupto, que ya lo vimos con el famoso defensor del pueblo, que tampoco está en ejercicio del cargo en virtud de la prisión preventiva, y resulta que cree que puede remover y que puede nombrar, es decir, que puede ejercer potestad nominadora pese a que no está en ejercicio de funciones. Entonces, Pablo Celi no le puede aceptar o no aceptar la renuncia a Valentina Zárate. De hecho, como no tenemos normas específicas en la ley de la Contraloría, aplicamos la ley del servicio público y por tanto tendrá que esperar los famosos 15 días. Y luego de los 15 días comenzará el debate, y el debate será, según el artículo 33, quien debe resignar al reemplazo en caso de ausencia temporal es el Contralor. Aplicamos el orden de subrogación del estatuto, es decir, podemos entender que no habiendo un subcontralor de responsabilidades, el director de responsabilidades, que en este caso es subcontralor, podemos darle al otro director esa figura de subcontralor y también reemplazante. Bueno, esos son problemas que estamos viendo. Ahora también estamos viendo una cuestión que no es adecuada cuando dicen, ¿cómo así tenemos a la subrogante del subrogante? Ya hemos tenido esto, no es que es una cuestión saludable, pero ya ocurrió. Recordemos lo que pasó en 2003, cuando el Congreso no puede conformar la terna contralor luego del periodo de don Alfredo Corral Borrero, les subroga el doctor Genaro Peña Ugalde, y el doctor Genaro Peña Ugalde, frente a la falta de acuerdo legislativo, les subrogó 4 años. 4 años, y durante esos 4 años también tuvo al subrogante del subrogante, también había un subcontralor que estaba titularizado, es decir, el Contralor General del Estado subrogante tenía un subcontralor que le reemplazaba. Eso no es algo sorpresivo, pero claro, sí podemos llegar al extremo, más allá de lo que ha dicho don Marcelo, tener el día de mañana una Contraloría acéfala. Y una Contraloría acéfala, ¿por qué? Porque a la Fiscalía se le ha ocurrido la muy buena idea de iniciar una investigación, que usted dirá, investigación no más pero usted sabe que en el Ecuador lo imposible es lo probable, y a la gente tampoco le gusta meterse en problemas y que le digan usurpación de funciones porque está subrogando. Bueno, y se arma toda una parafernalia, una cosa ahí, que además son estas típicas cuestiones que uno dice, en realidad son medidas adecuadas o mero amedrentamiento, este tema del allanamiento de la Contraloría.
por una supuesta usurpación de funciones. Bueno, ya, entonces ¿qué dice la doctora Zárate para esto? Mejor me voy. Pues. Claro, y esto es, o sea, ahora que usted dice, un problema. Esto es lo que dice la doctora Valentina Zárate. Yo no soy política, yo soy técnica. Yo he venido desarrollando en la institución una carrera que inició con una pasantía en el año 2004. En ese sentido, yo me tengo que remitir a la providencia de la Corte Nacional, en donde se explica y se detallan los hechos por los cuales se da este allanamiento. Lo sorprendente es que en la parte pertinente, es decir, en la página 4, en el reverso, en la letra C, donde el juez comienza a explicar las motivaciones que hay para dar el allanamiento, dejó incompleta la frase. Entonces se produce esta medida sin que el juez haya podido siquiera esbozar la argumentación jurídica que da paso a un allanamiento a una institución de control. Yo no soy política. Y bueno, esta es la parte en la que, doctor Merlo, la que el doctor Rafael Ollarte dice, bueno, ahí la Fiscalía también que ejerce una presión, podríamos decir, pero claro, la primera respuesta también es, yo no soy político, yo no soy política, ¿y quién les ha dicho que tienen que ser o no ser para estar en los cargos que están? No tienen si es político o no, eso demuestra en los actos, pero una justificación para decir de esto no soy responsable, aquí el juez no determina claramente por qué yo estoy en el cargo y envía a investigar, digamos esto. ¿Cómo resolvemos? ¿Hay algún planteamiento? ¿Tiene la doctora Zárate razón en lo que plantea? Algo nos dice ya el señor doctor Ollarte, y tengo la impresión, y luego le preguntaremos, si él cree que así es, o cómo se resuelve esto, doctor Merlo. Bien, comienzo saludando a Rafael. Qué gusto compartir con él estas opiniones que yo creo son muy importantes para el país, y desde luego la conducción de Francisco, pues para que vayamos al fondo del tema. Concuerdo con Rafael en el sentido de que en la Contraloría no es novedoso el tema de que ha habido subrogaciones. Mencionaba el caso justamente de lo ocurrido entre los años 2002 y 2006, 2007. Y efectivamente, pues, a Genaro Peña se supone que él varias veces como contralor subrogante que asumía la Contraloría mientras no se designaba en el Congreso, él viajaba y a su vez a él le subrogaba el subcontralor que él había designado. Y si estando inclusive los dos ausentes, se enfermaba el subcontralor subrogante del doctor Peña, pues había otro. En fin, en el sector público, y lo hablo con propiedad por mi experiencia, realmente no hay la posibilidad de que se quede un puesto sin que alguien ejerza esa función. No existe esa posibilidad. Alguien de abajo sube, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la doctora Zárate acaba de decir que ella no es un personaje político. Yo respeto su opinión, la distinguida dama no la conozco, pero el momento en que ella, lo dice en la renuncia, el año 2018, lo dice en la renuncia, aceptó por la autoridad denominadora en ese entonces, Pablo Celi, ser la subcontralora de responsabilidades y como tal, la subcontralora general del Estado asumió una función, entre comillas, algo política. No sé si Rafael concuerda conmigo, porque si cualquiera de los tres somos designados en un cargo de esa jerarquía, desde luego, pues que estoy aceptando el riesgo de una función política. Por lo los menos, ministros de Estado. Por lo menos aceptando algo de libre, digamos, que no es un tema de la carrera, pues.
está aceptando ser la jefe Así de es, libre remoción, por lo tanto, doctor Merlo. así es, así es. Los ministros, por ejemplo, de Estado, yo he sido ministro, somos fusibles, pues. Somos fusibles, renunciamos o nos vamos o nos sacan, el presidente de la República decide. Ahora bien, ¿quién es la autoridad? Y en esto coincido con Rafael. La renuncia está dirigida a Pablo Celi. La renuncia de la doctora Zárate está dirigida a Pablo Celi. Pero este rato, concuerdo con lo que quiso insinuar Rafael, este rato Pablo Celi no está ejerciendo la dirección de la Contraloría, está ausente. Da igual que esté detenido, da igual que esté en un hospital recuperándose de una enfermedad, lo que sea, está ausente. Y la ley es clara y meridiana en esto. En caso de ausencia temporal o definitiva, subroga al Contralor subrogante Pablo Celi, en este caso, la subcontralora de responsabilidades, Designada. subcontralora general del Estado. Entonces, para comenzar, comienzo a aclarar. No puede dirigir la renuncia a quien en este momento no está ejerciendo la función. Por eso es que, en mi concepto, algo trató también de insinuar Rafael. Ella este rato no puede renunciarse a sí misma, porque este rato ella está ejerciendo por mandato de la ley la dirección de la Contraloría General del Estado. ¿Quién ha sido la autoridad nominadora? Ella dice que ha ejercido plenamente hasta el 12 de mayo. ¿Quién ha sido la autoridad nominadora hasta el 12 de mayo? Ella, pues. Y no porque Pablo Celi no le prorrogó por más días, que no podía hacerlo. No podía hacerlo porque él está ausente. Ella es la contralora subrogante. Entonces, ante quién podía ella renunciar ante sí misma. Como no podía hacerlo, ahora pues aparecen estas vueltas, inclusive, con mucho respeto a la distinguida dama, invoca el artículo 102 del reglamento, para decir, me voy. Y el artículo 102, cesación de funciones voluntaria, dice, leo textualmente, la o el servidor que voluntariamente deseare separarse de su puesto deberá comunicar por escrito a la autoridad nominadora, que en este caso es ella mismo. Bueno, por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha de su salida. Mire, Rafael, le quisiera contarle a usted, porque como siempre está tocando estos temas. Cuando yo estuve en la presidencia del Consejo de la Judicatura Transitorio, nos renunciaba mucha gente que quería irse. Y a nosotros nos daba pánico de esperar 15 días, ¿no? Porque hay un plazo de 15 días. Pero el propio reglamento dice, sin perjuicio de aceptarle de inmediato. ¿Sabe lo que hacíamos? Le aceptábamos ese rato. Claro. Y le quitábamos el acceso a todo el sistema. Porque imagínense eso, un funcionario quiere renunciar y en 15 días hace lo que le da la gana. No, nosotros más bien le aceptábamos ese momento y se claro, le bloqueaba el acceso pero a todo. Ahí Entonces, vale el ejemplo Sartre, vale el ejemplo y el recuerdo que usted hace. En algunos de los casos, yo diría, incluso algunos de los miembros de ese consejo, había que aceptarles no ese mismo día, sino casi antes la renuncia. Sí, así es. O sea, eso significa que no les debían haber nombrado en algún caso, doctor Merlo, pero claro, sí. Toda norma protege un bien jurídico, claro, ¿verdad? Entonces, claro, ¿por qué se dice que por lo menos con 15 días? Porque si usted, Francisco, o Rafael son ministros o altos funcionarios del Estado, no puede alguien pues decir, me voy mañana. Claro.
Tiene que Porque también 15 hay una días decir, me voy. responsabilidad, hay una responsabilidad de por qué se pueden estar yendo. Doctor Ollarte, sí, el doctor Merlo nos dice, la doctora Zárate se veía imposibilitada de presentar la renuncia ante Pablo Celi. Y usted también nos ha dicho y nos ha hecho un recuento de la realidad del país, en realidad, valga la redundancia. Entonces, una salida es que la doctora Zárate, como no tiene ante quién renunciar, sino ante ella misma, permanezca mientras pueda ser subrogada y pues le puede tocar, como al doctor Peña, esperar hasta el próximo año. Entonces, doctor Ollarte. Bueno, sí, hay una dificultad. Efectivamente, el contralor sigue siendo Pablo Celi, es decir, él no ha dejado de ser contralor. Lo que ocurre es que no está en ejercicio de funciones por ausencia temporal. Naturalmente, entiendo que doña Valentina Zárate ha presentado su renuncia ante el contralor Celi, entendiendo que él es su nominador, conforme el artículo 33 de la ley de la Contraloría, y que no le toca más que, aplicando la ley del servicio público, aguantarse esos 15 días hábiles. Ciertamente eso demuestra que en Ecuador tenemos muchas leyes, pero el hecho de tener muchas leyes no quiere decir que tenga suficiencia normativa, que es un gran problema nuestro. Tenemos una insuficiencia normativa no por falta de leyes en número, sino por la calidad de estas. Es decir, nos dejan ahí unos huecos y unos boquerones que son espectaculares, porque claro, efectivamente el estatuto de la Contraloría señala que hay dos subcontralores, el de auditoría y el de responsabilidades, pero el que subroga conforme el artículo 33 es el de responsabilidades. Eso lo dice tanto el artículo 9 del estatuto como la primera disposición general de ese estatuto. Entonces, claro, el subcontralor de auditoría no tiene esta facultad de subrogar. Es una dificultad, y el día de mañana esto nos puede otra vez costar caro, ¿no? Este tema de las normas tan graciosas que tenemos en el país. Y esto también demuestra otra cosa. Cuando uno va a remover autoridades, cuando uno va a destituir autoridades, y eso alguna vez lo conversamos, y lo conversamos antes con algunos miembros del Consejo Transitorio. Incluso lo dijimos antes, cuando recién salió el resultado de la consulta popular de 4 de febrero del 18. Y lo conversábamos en Radio Democracia, pues, justamente, cuando hacíamos las entrevistas presenciales sin estas dificultades del Internet, de que la gente te va a aplaudir cuando vayas tú destituyendo, entre comillas, removiendo estas autoridades del correo. La gente te va a aplaudir. Porque además no hay ningún funcionario público que sea monedita de oro. Es decir, generalmente los funcionarios públicos se van desgastando con ejercicio del poder y a la gente le encanta ver cómo se vota a la gente. El circo romano, nos fascina esto. Entonces, claro, cuando se sacó a la corte cervecera, los aplausos eran cerrados. Cuando se eliminó superintendentes, etc. Bueno, la gente estaba muy contenta. Pero uno siempre decía, y eso creo que lo teníamos bastante claro, una cosa es remover, una cosa es destituir, una cosa es sacar. Porque ahora la gente aplaude, sí, que se vaya Celi, sí, que se vaya Zárate, sí, que se vaya... Pero igual vas a tener que nombrar a alguien, y cuando llega la hora de los nombramientos es cuando comienzan todos los cuestionamientos, pues. Porque cualquier persona que ha hecho algo en su vida, alguien le discutirá. Si usted ha sido funcionario, que fue funcionario de tal gobierno, que hizo tal o cual cosa, que a mí no me gustó, que me desagradó. Si usted es de abogado de libre ejercicio, que ha defendido a tal fulano o a tal fulana. Que si usted se ha dedicado a la cátedra, que como docente era una porquería. Entonces siempre tendrán algo que decirte. Claro, y siempre serán los nombramientos en ese sentido discutibles. Ahora, yo creo que el Consejo en esto se equivocó en el tema de Celi. Uno decía, ¿por qué no se hace el concurso? Más allá de que, claro, al final te coge el tiempo. Fue una cuestión, te cogió el tiempo. El tiempo y la propuesta del cambio de ley, tengo la impresión de que eso tuvo un peso que no sirvió. No sirvió porque ni siquiera... El cambio de ley siempre fue una mala explicación. A mi juicio, esa fue siempre una mala explicación, porque el proyecto de ley no dependía, pues, de quién ejercía la Contraloría. Funcionó más bien aquello de, doctor Ollarte, funcionó aquello de no hay mejor cuña que la del mismo palo, y parece que no funcionó, sino que el mismo palo siguió ahí.
Bueno, no sé en realidad si es de la misma cuña del mismo palo o si no lo es, ¿ya? Vea, hoy día incluso estamos viendo, porque, claro, el Ecuador, aunque no se lo crea, es una nación pequeña, no tenemos muchos habitantes, a pesar de ser la nación más densamente poblada de la América del Sur, ciertamente no hay mucha gente y por eso usted ve que alguien que fue funcionario de tal o cual gobierno repite y repite en otro, además por una ausencia total del sistema de partidos, porque a los ecuatorianos nos ha encantado deshacer el sistema de partidos. No vaya a ser que nombremos políticamente a la gente. Yo no sé cómo de otro modo se nombra a la gente, sino políticamente, pero bueno, no nos gusta la palabra política. Sí. Entonces, claro, como no tienes partidos, entonces el día de mañana llegas al poder, no tienes ministros, y no tienes gobernadores, no tienes directores, no tienes gerentes, entonces tienes que estar preguntando, entonces ahí te presentan al primo del amigo de la hermana. Ya, exactamente, porque no tiene sistema de partidos. Si tú tuvieras un sistema de partidos, como ya no tenemos en Sudamérica, porque en Sudamérica y en Iberoamérica en general se ha deshecho el sistema de partidos. Antiguamente cuando usted tenía sistema de partidos y ganaba tal o cual partido la elección, sabía quién podía ir a las claras. Exactamente, ya te sonaba quién podía ser el contralor, quién podía ser el procurador, quiénes serían los superintendentes, más allá de los nombramientos congresales. Pero uno ya tenía una idea, te hacías una idea, y por eso además tenías mucha gente valiosa en esos que se lanzaba a militar también. Sí, claro, y por esa razón, en los años 80, a pesar de haber sido unos años muy dificultosos en materia económica, como nos pasó a toda la América Latina, teníamos unos talentos que salían de debajo de las piedras. Es decir, tenías unos tipos supremamente talentosos en la función pública, independientemente de las discrepancias que se podía tener en política. Pero claro, uno empieza a revisar la lista de contralores de los 80 y principios de los 90 y la distancia es sideral, pero es que es brutal. Lo mismo pasa con la superintendencia o los ministros de Estado. Los ministros de Estado generalmente eran gente muy, muy prestante. Todo eso se devaluó finalmente. Y claro, la gente ha creído, porque así somos nosotros, de que el sistema de nombramiento es todo y que con el sistema de nombramiento por concurso los mejores llegan. Bueno, perdónenme, con los sistemas de nombramiento por concurso, y lo digo con todo cariño para quienes han llegado con mucho mérito en algunos casos que son la excepción que confirma la regla, a los concursos a veces no se presentan los que se deberían presentar, pues, porque claro, tampoco es que la gente... Porque no se quiere, al igual que con la militancia política, no se quiere correr el riesgo o de quedar encasillado o de que alguien, usando aquello de ni bien saca la cabeza a alguien, le disparamos, quieran dañar una carrera respetable, ¿no? Sí, pero hay gente que se corre, pero hay gente que sí se corre el riesgo, acepta el reto, ¿no? Exactamente, pero no es la mayoría. Entonces, por ejemplo, mañana va a haber concurso Contralor y también habría concurso Defensor del Pueblo. Y como son concursos abiertos, usted va a ver una larga lista de candidatos. Sí. Y dentro de esa larga lista de candidatos, ¿qué va a encontrar? Desocupados. Buscando trabajo, sí. Exactamente. Sí. Pero claro, ahí hay una cosa que yo les quisiera plantear a los dos para un poco encontrar una salida, digamos, o sugerir, o que la ciudadanía tenga una respuesta. Si bien lo que usted nos ha hecho notar, doctor Ollarte, es ojalá para Contralor, para Defensor del Pueblo, sean propuestas por las organizaciones, por las instituciones, que sea gente a la que le pidamos que colabore. O sea, uno dice, si Rafael Ollarte le piden que sea Contralor, la gente puede discrepar, pero no le cabe duda de que va a ejercer una Contraloría de susto para el país y para los delincuentes. Si a Marcelo Merlo le vuelven a comprometer a que vuelva a Uncar y acepta, sabe que lo va a hacer con responsabilidad. Pueden estar en desacuerdo, así es. Perdóneme, pero usted está presumiendo excesivamente la buena fe de la gente. Pues. Piensa mal y acertarás. ¿Cuánto duran esos nombres puestos ahí? 15 segundos, pues. Pero 15 segundos que si es que esos nombres
con el prestigio que tienen, le ayudan al país, créame que la gente sí. La corte que usted tuvo el valor de sentarse y decir, a ver, van a concursar, aquí están, les vamos a calificar. Esa corte que puede usted discrepar, que han dicho la mejor corte. Esta corte se ha ido ganando también respetabilidad. Hay casos en los que totalmente en desacuerdo, pero es la corte, pues. No es ni la corte cervecera, ni los secretarios salen corriendo con la plata, eso es otra cosa. Le voy a rogar algo, no compare esta corte con la cervecera, porque la cervecera no es punto de comparación de nada. Ya. O sea, a ver, a mí me parece hasta ofensivo que se compare a cualquiera con la cervecera. O sea, a ver, perdón, es la cervecera, pues. Tiene hasta ese nombre, pues. No por razones plausibles, pues tiene ese nombre, ese mote que le clavaron bien. Entonces, clavado. Rectifico. Vea, con una pero ustedes... vicepresidente de la corte que tiene un programa de televisión que nos ha costado no sé cuántos miles de dólares en TC Televisión, con un señor Patricio Pazmiño que se hay una costilla en la Corte Interamericana. No, por favor, no hagamos esas comparaciones porque... Y ahí hay una cosa, me parece cosa es mejor, pues. Me parece válido, sobre todo por los que ahora están en la Corte Constitucional, una comparación con esa es una casi agresión, diríamos. Pero bueno, esta Corte es respetada y respetable. Pero, a ver, tome en cuenta una cosa. Sí. Solo tome en cuenta una cosa. Nosotros tuvimos relativamente suerte, los que formamos parte de la comisión de selección de la Corte, tuvimos suerte. Porque usted vaya a ver cuántos pudimos seleccionar de la lista de la función legislativa. Ya, pues, o sea, y uno decía, pero pucha, o sea, me cierras todas las opciones, o sea, no. ¿Ya? Entonces, claro, te achican el margen y tú dices, bueno, pues, ¿qué hago? Entonces, yo creo que corrimos con bastante suerte, pudo haber salido muy mal el tema, porque el sistema de concursos es eso. Pero corrieron. Otra cosa es que yo lo llame a usted. Sí. Y otra cosa es que yo le llame a usted y le diga, exactamente, vea, don Marcelo, acépteme la Contraloría, por favor. Y otra cosa es que le diga, vea, don Marcelo, preséntese el concursito. No, eso no. Acépteme y le vamos a conseguir la mayoría para que el Congreso lo designe. Una cosa. Pero ¿cómo salimos de esto? Y esta es la última reflexión que les planteo a los dos. Doctor Merlo, hay una salida, la doctora Zárate debe permanecer ahí hasta cuando se resuelva el caso del doctor Celi. ¿Quién debe hacerse cargo de la Contraloría? Sí. La respuesta la vengo dando en diferentes medios y creo que básicamente concordando con lo que explica Rafael Ollarte. En definitiva, con todos los defectos, con todas las inconsistencias que pueda tener la normativa vigente, pero es la vigente. Y además tiene un sentido. Yo menciono siempre lo que ha ocurrido desde el año 2002, subrogación de subrogación. No puede un organismo quedarse sin la autoridad nominadora. Cuando uno revisa ese famoso estatuto organizacional de la Contraloría, misión, función, etcétera, son casi 100 páginas. Ahí está detallado lo que debe hacer cada una de las unidades, ¿no? Está muy claro. El contralor en funciones, subrogante o lo que fuese, tiene una cantidad de funciones y atribuciones que prácticamente le faltarían las horas del día para manejar su despacho. Se supone que la doctora Zárate, que ahora dice que ella no es política, bueno, cuando aceptó ser la directora, la subcontralora de responsabilidades, subcontralora general del Estado, sabía en qué estaba metiéndose, qué responsabilidad estaba asumiendo. Más aún si trabaja en la Contraloría desde hace tantos años y que fue ascendiendo, conocía al dedillo toda esa monstruosidad de obligaciones, deberes, etcétera, a tal extremo que inclusive puede delegar algunas cosas el contralor que está sentado en su despacho. Cuando ella asumió esa función, alguien
le reemplazó a ella en la subcontraloría de responsabilidades, porque no puede ejercer dos cargos a la vez. Bien. La subcontraloría de responsabilidades, subcontraloría, a su vez tiene una cantidad de atribuciones, porque tiene que controlar el funcionamiento de 3 direcciones que están bajo ella, de tal manera que ella no podía estar en los 2 sitios. A alguien le reemplazó a ella, de tal manera que el orden de subrogación está perfectamente dispuesto y previsto. No puede haber acefalía. Yo pediría a Rafael, que siempre está muy activo en los medios, que ayude a detener, y más aún a Francisco, a detener esta campaña, para mí, correísta, de tratar de desprestigiar a las instituciones. Claro que hay pésimos funcionarios de las instituciones, y está muy bien que la Fiscalía investigue, etcétera, pero la gran mayoría, yo diría el más alto porcentaje, son gente seria, responsable, y no podemos dar la sensación de que ese rato no hay Contraloría. Ojo, en el Ecuador tenemos 6,000, poquito más, entes contables con capacidad plena para contratar, que están sometidos a las diferentes auditorías, y eso no puede detenerse por estos impases. Pero ahí no entonces, podemos nosotros así. Sí, permítame, doctor Ollarte, lo que dice el doctor Merlo es, sí, se ha querido deslegitimar todas las instituciones por las cabezas en las que han recaído los mandos de esas instituciones, pero que dice es que no le quede al país la sensación de que de aquí viva la fiesta. Imagínense nada menos que desde la Contraloría. En algunos casos que teniendo Contralor ha sido viva la fiesta, pero por lo menos una fiesta organizada, así digamos así, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de esto, doctor Ollarte? Oiga, pero es que usted me está haciendo la pregunta del millón, pues, o sea, a ver, si yo tuviera la respuesta de cómo salimos del entuerto, creo que no sé, no debería trabajar el resto yo de la vida. Pero lo que dice el doctor Merlo es, sigamos secuencialmente, si algo respetemos de lo poco que queda, pues. Sí. A ver, lo primero que tenemos que hacer es organizar el concurso para el Contralor. Ya se vence la licencia, esta cosa de que yo pido vacaciones y me la doy a mí mismo, que no he seguido delegando, etcétera, etcétera. Bueno, por lo menos, pero claro, yo entiendo el temor también que puede existir en el Consejo de Participación Ciudadana actual, de iniciar el concurso para que le vayan a decir que está irrespetando el famoso blindaje que dio la Corte Constitucional, que es un problema. Pero yo diría, bueno, por lo menos comience haciendo algo elemental, que es el reglamento, porque, a ver, el sistema de concursos es un sistema de nombramientos muy complejo. Usted tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana es el reglamento para el concurso de designación de Contralor. Entonces, por lo menos avancemos con esa clase de cosas, es decir, tengamos listo. Porque yo he escuchado que dicen por ahí que no, que el concurso Contralor se demoraría 1 o 2 meses a lo sumo. Bueno, qué interesante esto de soplar y hacer botellas, ¿no? El concurso Contralor se demora lo que usted quiera. Primero, porque es un concurso abierto. A ver, usted tiene que dictar el reglamento. Tiene que conformar como Consejo de Participación Ciudadana las comisiones ciudadanas de selección. Luego de conformada la Comisión Ciudadana de Selección, tiene que hacer la convocatoria. Tiene que dar tiempo para que la gente se presente. ¿Ya cuánto tiempo llevamos entre el reglamento y la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección? Creo que ya llevamos un mesecito, ¿no? Y luego hacer la convocatoria, que se te presente. Y luego calificar el cumplimiento de requisitos de las personas que se te presentan, que son cientos de personas que se te van a presentar porque es un concurso abierto. Y luego de eso comenzar el concurso de oposición y méritos, es decir, evaluar méritos y tomar las famosas pruebas. Y luego establecer las calificaciones. Y luego viene la fase de impugnación de los candidatos a sus propios resultados. Porque además aquí hay una cosa muy chistosa. No sé a quién se le ha ocurrido que uno solamente puede impugnar el propio resultado y no puede impugnar el resultado ajeno. Y si el concurso está arreglado
y yo le subo las notas al otro, o yo le califico mal al otro, usted me puede poner a mí la nota de vida, y si le sobrevalora al otro, no puede impugnar. Cositas que se hicieron en el correísmo, que el candidato no puede impugnar la del otro. Y luego viene la famosa fase de impugnación ciudadana, en la que al candidato le dicen de todo. Vela verde, ¿ya? Ya. Y hay que sacar esas impugnaciones, entonces unos se van, otros se quedan, y vienen después todas las reclamaciones constitucionales. Perdón, esos no son 2 meses, pues. Entonces, comencemos por arreglar este entuerto, porque este entuerto, yo le hago presente, en 3 semanas se puede agravar. Yo le entiendo a doña Valentina Zárate, ¿ya? Ella no lo dice en la renuncia, pero perdóneme, o sea, tampoco es que hay que ser muy inteligente para calcular las razones de esa renuncia. Porque además renuncia a la Contraloría, pues no renuncia a la Subcontraloría, que además su cargo de libre nombramiento y remoción, y por esa razón ya está fuera de la carrera. ¿Ya? Y es por el tema de la Fiscalía, a mí no me queda ninguna duda, ninguna. Entonces, perdón. Sí, efectivamente, efectivamente, como dice Rafael, ese tipo de concursos duran meses. Nuestra experiencia en el Consejo de la Judicatura es que los concursos para notarios, los concursos para fiscales, duran meses. Y eso que nosotros nos apoyábamos con la academia, decíamos, a ver, las bases de las preguntas que elabore independientemente en forma secreta la academia, pero lo que dice el doctor Ollarte es cierto. La doctora Zárate encuentra una dificultad, renuncia a la Contraloría, a la subrogación, pero no renuncia al cargo, que como recuerda también... No. Ella está renunciando al cargo. A todo, se va de la Contraloría. No. Ella está renunciando. No regresa a ser técnica. Renunciando, ella dice, me voy de la Contraloría. Mi tesis es que no porque ella, primero, no puede dirigirse a Pablo Celi, porque Pablo Celi este rato no está en funciones. No está en función. No está en funciones, eso es todo. Y en estricta técnica jurídica, y Rafael concuerda conmigo en esa parte, ella tendría que renunciarse a sí misma. Y no puede. Lamentablemente tiene que esperar hasta que eso se supere. Pero que pasen los 15 días, dice la ley también. Sí, pero un ratito. Pero eso es el caso general. En el caso de la Contraloría, subroga al Contralor, subrogante en este caso, hasta mientras dure su ausencia temporal o definitiva, textualmente. La ausencia temporal, ¿cuándo terminaría? Si es que en X días... Hasta cuando se inicie el juicio y le juzguen. Claro, ese es un tema. Disponen que vuelve a ejercer el cargo como ocurre con la prefecta, ¿verdad, Rafael? La prefecta de Pichincha está físicamente en su despacho, porque el juez dispuso que no esté presa, ¿sí o no? Está en su despacho, la prefecta. Se me fue el tiempo y le voy a pedir entonces al doctor Ollarte, la doctora Zárate no puede irse. Y si se va, como dice el doctor Merlo, se va de todas maneras. Ahí hay alguien más que tiene que asumir esta responsabilidad, doctor Ollarte. Claro, ese es el problema que le comento de nuestra marea legislativa con insuficiencia de normas, porque claro, si usted aplica la LOCEP, usted presenta la renuncia, se la pueden aceptar expresamente o tácitamente si es que no hay respuesta dentro de los siguientes 15 días. Y es cierto, la autoridad nominadora no está ejerciendo el cargo, pero usted ha presentado la renuncia y por el mero transcurso del tiempo entiende que la renuncia le ha sido aceptada. Ahora, en el caso del Contralor Celi, tenemos otra dificultad. Si se cumplen los 60 días de la licencia y luego se acaban las vacaciones, ¿quién le declara el abandono del cargo? ¿El ministro del Trabajo? ¿Hay que hacerle un sumario? ¿Puede hacerlo el Consejo de Participación Ciudadana? No vaya a ser que al Consejo de Participación Ciudadana le digan, se está metiendo con un nombramiento blindado, como ya ocurrió con el caso de Murillo.
Entonces, vea que el tema está sabroso para discutirlo, y ojalá fuera un tema sabroso para discutirlo en un aula, que es donde deberían quedar estos temas. Pero claro, es que es una cuestión práctica y que el día de mañana, imagínense quedarnos sin contralor. Vea, yo le digo muy francamente, porque como hay tanta teoría conspirativa, es decir, esta cuestión de que el contralor es el que ordena a los señores que desvanecen glosas a que desvanezcan glosas, ¿ya? Entonces yo también voy a ser conspirativo, porque además esto de tener, y el doctor Merlo podrá corroborar esto, no hay pues funcionarios tan cándidos e incautos en la Contraloría que no sepan que cuando ellos desvanecen una glosa, la responsabilidad es de ellos, pues, y que si reciben una orden ilegítima, tienen que oponerse a esa orden ilegítima. Pero como escrito. En el mundo millennial, en el que el funcionario puede decir, es que a mí me dijo el contralor que desvanezca la glosa, y con eso yo me saco mi responsabilidad, así es la gracia, así es la cosa ahora. Entonces me basta con echarle el lodo al otro, que puede ser cierto o no puede ser cierto, no tengo idea. Pero a mí me llama poderosamente la atención que funcionarios de años de Contraloría me vengan con la media mecha a decir, es que yo desvanecí porque me han dicho. Mira qué tonto eres. Claro, o sea, que hacía tantos años ahí, El premio del tonto de capirote del año. Pues, este es un momento... Solo déjeme terminar esto. Entonces, como hay teorías conspirativas, yo también me voy a hacer el teórico conspirativo. ¿A quién le conviene que no haya contralor durante 6 meses? Porque el establecimiento de responsabilidades por parte de Contraloría caduca a día. Así es. Caso. Entonces, como caduca a día no tener contralor durante 6 meses, aplausos pues para los que se están llevando el país en peso, pues. Aplausos, pues. Pero entonces, ahí sí viene... No me puede revisar 6 meses más, no me puede revisar. Qué interesante, qué feliz que estoy. Entonces yo también me voy a hacer el conspirativo. ¿Quién está metiendo mano en este tema para hacer que la señora Zárate renuncie? Y vale la pena. Buena reflexión. Pero por lo que el mismo doctor Ollarte nos ha dicho, piensa mal y acertarás. Así es que las dos líneas de conspiración, la una, que yo creo que sí hay mano política, porque hay conveniencias, como ha dicho el señor doctor Ollarte, pero también lo que dice el doctor Merlo. Aquí hay una actitud frente a la Contraloría y frente a las instituciones para deslegitimarlas. Es el momento, entonces, de lo que les recuerda el doctor Ollarte a los funcionarios de la Contraloría que han hecho carrera. Salgan por los fueros de esa institución. No vengan con el cuento de que me mandó un WhatsApp y me ordenó hacer tal cosa. Salgan de esas redes y defiendan. Alguien tiene que asumir. Ojalá la propia doctora Zárate dijera, bueno, me corro el riesgo que vengan, investiguen todo lo que quieran, pero aquí la institución va a responder. Doctor Merlo, doctor Ollarte, muchísimas gracias por acompañarnos y por desnudar lo que nos pasa. Este es el país, y para repetir algo, este sí es el relajo bien organizado y las fiestas que estaban organizadas y que parece ahora se les fue el deal joker. Gracias, doctor Ollarte, gracias, doctor Merlo. Enseguida volvemos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. Quito es una ciudad dispersa y obesa. Este es el calificativo que le han dado en más de una ocasión expertos en urbanismo, debido a su forma de crecer. Esto provocó la necesidad de reorientar el crecimiento de la ciudad. Hoy se plantea el concepto de una ciudad compacta, con ciudades satélites similares, que solucione los requerimientos habitacionales